Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración solamente a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti sea todo el honor, la honra, el nombre que sobre todo nombre que se nombra, y en el único en el cual hay poder, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en esta noche te hemos adorado, te hemos alabado, hemos exaltado tu nombre, Señor. Ahora te pedimos tu bendición para poder compartir tu palabra, Señor, y expresar lo que hay en tu corazón, Señor. Tú has puesto una palabra, Señor. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, en mi humanidad, a que yo pueda expresar correctamente lo que está en tu pensamiento, Señor. Ayúdame, Señor, a bendecir a mi policía, a mi amada policía de la provincia del Chaco, Señor, con lo que tú le quieres hablar en esta noche. Dame de nuevo, Señor, para que yo pueda hablar y predicar tu santo evangelio. Gracias por este momento, lo consagramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo, ¿verdad?, para mí, un honor poder estar trayendo la palabra en esta noche. Venimos desde Resistencia, tal y como nos presentó el sargento ayudante Fabián Kachuk, el capellán aquí de la sección Capellanía Evangélica Sáenz Peña. Soy el oficial principal Walter Daniel Marín, capellán. Soy licenciado en teología, soy capellán matriculado a nivel nacional y recientemente jefe también de la división Capellanía Evangélica, que está cumpliendo 11 años. Les comento, ya como lo adelantó el sargento ayudante Alfredo Omar Ábalos, en fecha 10 de junio hemos cumplido, más precisamente el martes, hemos cumplido 11 años, nuestro 11 aniversario. Amén, para la gloria del Señor. Hace 11 años que estamos funcionando. Una breve reseña. El 10 de junio del año 2014 se crea a través de disposición 953 de Jefatura de Policía, ¿verdad?, la División Capellanía Evangélica Policial, ¿verdad? Y seguidamente, en el año 2015, a través de disposición 123, se crean las secciones capellanía en todo el interior de la provincia, en las principales ciudades cabeceras de la provincia del Chaco, como ser Presidencia Roca de Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, General San Martín. Entonces tenemos secciones capellanía. La división funciona en Resistencia, ¿verdad?, en el área de la escuela de policía. Usted ve el área de deportes, la cancha de básquet, allí está, dentro del predio de la escuela de policía, el Instituto Superior de Seguridad Pública, todos le conocemos como la escuela de policía, ¿verdad? Allí funciona la central, y las secciones están en todas las ciudades cabeceras, como ser, ¿verdad?, aquí en Villa Ángela. Entonces estamos doblemente de fiesta el personal de la capellanía, ¿verdad?, porque cumplimos 72 años ahora, el domingo, este domingo próximo, el 15 de junio, 72 años que cumple nuestra amada institución, pero también hemos cumplido 11 años ya como división. Entonces, ¿cómo no darle gracias al Señor? ¿Cómo no glorificar su nombre, que existe justamente policías dispuestos a llevar las buenas nuevas a aquel que sufre, al sufriente, al doliente, a aquellos que están pasando una situación de crisis donde muchas veces no es para sacarse una foto, donde es una situación muy privada en el ámbito, ¿verdad?, de la reserva, como explicaba Fabián hace un momento, y donde nosotros podemos allí restaurar con la gracia, las capacidades que el Señor nos ha dado como ministros de culto, poder presentarle a Jesucristo. Así que agradezco mucho la invitación del capellán Fabián Kachuk para predicar esta noche. Agradezco la oportunidad también allí al pastor Zavala, que el Señor le bendiga, Manuel Zavala, muchas gracias. Muchas gracias a los superiores, general Costecchi, muchas gracias a los jefes presentes, familia policial, personal policial. Dios les bendiga y siéntanse bienvenidos. Vamos a compartir brevemente la palabra de Dios, es lo que ha puesto el Señor en mi corazón. Y he titulado este sermón: Dios ha decidido amarnos. Dios ha decidido amarnos. Vamos a ir como texto base el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso del 16 al 21. Juan, capítulo 3, verso 16 al 21, un texto muy conocido dentro del cristianismo, sin embargo, muy pocas veces examinado en profundidad. Eso es lo que nosotros llamamos la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de la Escritura con las propias Escrituras. Y entonces
vamos a aplicar para poder entender correctamente lo que el Señor quiere decirnos a través de este texto, ¿verdad? Dice, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué precioso texto. Oramos allí donde estamos. Padre, en esta noche he presentado tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poder compartir. Señor, estoy a tu disposición. Usa mi vida, que sea el fluir del Espíritu Santo a través de mi lengua, Señor, para que tú hables en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha decidido amarnos. Este famoso versículo de Juan 3:16 es también conocido, estimados, como el Evangelio comprimido. Es el Evangelio comprimido, el verso Juan 3:16. ¿Por qué? Porque podríamos resumir toda la Biblia completa desde Génesis a Apocalipsis, los 66 libros, en este solo verso. Es una revelación dada por el Señor Jesucristo en su diálogo con Nicodemo, cuando Él le pronuncia este famoso verso de Juan 3:16 para aquellos que no lo sabían. El Evangelio comprimido, porque resume todo el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Aquí se expresa el inexplicable amor de Dios por el ser humano. Solo este texto nos basta, estimados, para que el ser humano crea y reciba la vida eterna para siempre. Es un texto determinante, es un texto crucial para nuestra fe y para el futuro del ser humano. Muchas veces escuchamos la palabra o el término evangelio. Sin embargo, decimos o creemos por ignorancia, ¿verdad? Que el evangelio, bueno, están los evangelios. Yo antes era católico y ahora soy evangelio. Y no se dice evangelio, se dice evangélico. El evangelio es un mensaje. El evangelio es una palabra, es una invitación dada por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios. Es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de esperanza, es el único y verdadero mensaje para que el ser humano pueda cambiar y su vida y su destino puedan depender de ello. Es un llamado de amor, es la obra de Dios resumida en pocas palabras. Y solamente empezando por este verso, allí se manifiesta el inexplicable, insisto con esto, el inexplicable amor de Dios para con los seres humanos, para con nosotros. Vemos que en la previa conversación con Nicodemo, allí en Juan 3:5, Jesús intentaba darle luz acerca del significado de nacer del agua y del Espíritu. Lo vemos en San Juan 3:5. Por eso respondió Jesús: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Porque Juan 3:16 está en el contexto. Toda palabra, todo versículo se analiza y se interpreta dentro de un contexto bíblico. No podemos sacar y hacer doctrinas separadas, ¿verdad? Tomando versículos aislados. Entonces, empezando del capítulo 3, vemos que Nicodemo era un principal fariseo que viene de noche a ver a Jesús. Como él era parte justamente del Sanedrín, era integrante de los 70,
Él quería conversar con Jesús y viene de noche a hablar con él. Estoy parafraseando rápidamente para avanzar. Viene Nicodemo interesado en hablar con Jesús sin que lo vean los demás del Sanedrín, los otros fariseos. Entonces viene de noche y empieza a hablar: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús trata de extraerle luz acerca de esta pregunta, diciéndole: de cierto te digo, Timoteo, que si no nacieres del agua y del Espíritu no podrás entrar en la vida eterna. Y entonces él no entiende esto. ¿Y con qué le responde? Nicodemo le responde con la reencarnación. ¿Cómo el ser humano, cómo un hombre siendo ya viejo, acaso él puede hacerse bebé de vuelta y entrar en el vientre de su madre y volver a salir? No entiendo eso que está diciendo, Señor. El mensaje de Cristo era totalmente revelador e innovador. Era una palabra que jamás habían escuchado a lo largo de miles de años. Jesús era el Mesías prometido, era Dios encarnado. El mensaje y la predicación de Jesucristo era algo totalmente inédito para la época. Y siendo Nicodemo uno de los principales y eruditos en la Torá, en el Tanaj, ¿verdad?, que es el Antiguo Testamento que nosotros llamamos, no podía entender esto. Y es allí cuando le dice justamente Jesús, tratando de que él entendiese en qué consistía este evangelio, dice: si no nacieres del agua y del Espíritu no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, como Nicodemo no entendía, él lo que está tratando de explicar el Señor Jesús es lo que estaba escrito en el profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, capítulo 36, del verso 25 al 27, donde dice Ezequiel justamente: esparciré. Estaba escrito proféticamente años, cientos de años atrás, lo que Jesús estaba explicando en ese momento y estaba dando cumplimiento a lo escrito por el profeta. Estaba escrito en Ezequiel: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y ¿sabe qué? Hay algo llamativo aquí, porque Nicodemo no era capaz de entender este mensaje nuevo, porque él estaba acostumbrado a las obras de la ley, donde él tenía que hacer algo para ser acepto delante de Dios, donde él tenía que cumplir ciertos mandamientos, ¿verdad?, y vivir una vida pura y cuidarse, y por supuesto que el Señor nos llama a la santidad. Pero el mensaje del Evangelio es otra cosa. Mire, para explicarlo un poco mejor, muchas veces nosotros pensamos que la Biblia es un libro que me conecta con Dios, y en cierta forma eso es así. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar la Biblia en profundidad, nos damos cuenta que el mensaje es totalmente distinto. Es lo contrario. Como yo no puedo a través de mis obras llegar a Dios, como yo no puedo, por más de que haga lo que haga, cambiar la condición de mi corazón, sigo siendo pecador, sigo teniendo malos pensamientos, sigo teniendo mal carácter. No hay nada que yo pueda hacer para llegar a Dios. No alcanza que yo sea buena persona, ¿verdad?, que tenga mi familia bien constituida, que sea un buen esposo, porque seguimos pecando. La condición, el problema de mi enfermedad está en el corazón, y la Biblia lo llama pecado. El pecado es una condición espiritual y es el diagnóstico que la Biblia ofrece para todos y cada uno de nosotros. Todos somos pecadores. Más allá de la posición social, más allá de la jerarquía en la iglesia, más allá de todo, la Biblia dice que somos todos pecadores. Por eso, cuando uno estudia la Biblia en profundidad, se da cuenta que como el ser humano no puede llegar a Dios, ¿qué hace? Inventa las religiones. Y el mensaje de la Biblia es totalmente lo contrario. Como el ser humano no puede llegar a Dios, es el mismo Dios que tuvo que bajar de los cielos para venir a enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo vino a enseñarnos, y Él dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es que yo creo que todas las religiones llevan a Dios.
Es que yo creo que si soy una buena persona y me porto bien, ¿verdad? Y hago las cosas bien y ayudo de vez en cuando a los pobres, ¿verdad? Eso me hace acepto delante de Dios. Estimado, el mensaje del Evangelio nos enseña que no es en nuestras obras, no es en nuestras fuerzas, porque nosotros estamos perdidos. Para eso vino Cristo, para reconciliarnos con el único que puede darnos la vida eterna. Y Jesús no demostró solamente su amor de palabra. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros, te amo, y nos fallaron? ¿Cuántas veces nos expresaron amor y en realidad era pura hipocresía? ¿Cuántas veces nos palmearon la espalda y sacamos el cuchillo, tomá, te devuelvo? Porque ese es el ser humano. Pero quiero decirte en esta noche, tengo una palabra de esperanza para tu vida, para mi vida. Dios es confiable. La Biblia es confiable. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra van a dejar de existir, van a pasar, mas mi palabra no pasará. A lo largo de la historia, cuánta gente, cuántos filósofos, cuántos ateos, dictadores han peleado en contra de Jesús, en contra de la Biblia, como no pelean en contra de Buda, de Gandhi, de ninguna otra religión. El centro del ataque es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el verdadero. Él dijo, yo soy la verdad. Cristo es la verdad encarnada. La verdad no está en el hombre, está en Cristo. No busque la verdad en el hombre, busque la verdad en Jesucristo, aquel que puede librar su alma de la muerte para siempre y darle vida y vida en abundancia. Ese es Jesús nuestro Señor. Entonces, siguiendo este diálogo con Nicodemo, Jesús le dice, trataba de explicarle lo que consiste en hacer de nuevo del agua y del Espíritu, haciendo alusión a lo que enseñaba Ezequiel, ¿verdad? Acerca que no es en las obras, sino que es justamente en el mensaje que él traía. Basta con creer lo que enseña el Evangelio para poder ser salvo para siempre. El Evangelio no es un mensaje para hacerse rico, un mensaje para hacerse famoso, no es para tener un mejor estatus social, no es para ser más popular o para que me vean diciendo, mira qué bien que habla el capellán o qué bien que ora. El mensaje del Evangelio es poder transformador para todo aquel que cree, primeramente para el judío y también para el griego, donde todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, que es nuestra cabeza, su iglesia. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia y es la que le pertenece al Señor, fundada sobre la confesión de que Cristo es la roca. Y avanzando un poquito más, vemos también que hay ciertas palabras, ciertos términos encerrados, volviendo al texto base allí de Juan 3:16. Dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo quisiera imaginarme por un momento esta conversación con Nicodemo, porque Nicodemo era un fariseo que desde los 8 años había sido educado en la Torá, ¿verdad? Y en la ley judía, y él estaba muy apegado a un sistema donde tenía que hacer buenas obras para que Dios le acepte. Eso era la ley, eso era el Antiguo Testamento, para ser un poco más claro. Sin embargo, Jesús traía un nuevo mensaje. Y él le decía, llegado al verso 16, le dice, Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto es algo que no entraba en el sistema de Nicodemo. Habiendo estudiado desde pequeño las Escrituras, ¿cómo que Dios ama al mundo? Siempre, tanto el Antiguo Testamento, la ley, hablaban que Dios amaba a su pueblo. Y los demás eran pecadores. El que no era judío no estaba bajo maldición. En la cultura judía se los llama los gentiles. Estaba el judío, decía, nosotros somos el pueblo de Dios y los demás son todos gentiles. Ellos son equivalentes a perros. Son como perros. Ellos no tienen la promesa de Dios. Y Jesús viene con este mensaje que Dios ama de tal manera. Por eso le hablaba hoy, le decía que el amor de Dios no es un amor de palabra,
como muchas veces nos dijeron mal a nosotros, ¿verdad? Te amo, te abrazo, y en realidad nos terminaron pagando muy mal por allí. El amor de Dios no es un amor de palabra, es un amor de hecho. Y de esa manera lo demostró en la cruz del Calvario, muriendo por cada uno de nosotros, derramando hasta la última gota de su sangre, porque así también dice que el soldado, cuando él estaba colgado en la cruz, el soldado romano viene y atraviesa el costado y brotó, dice que brotó sangre y brotó agua. ¿Por qué? Porque el Señor no derramó un poquito de su sangre, derramó toda su sangre, y cuando ya no hubo más sangre en su sistema, brotó agua. Derramó hasta su última gota de sangre para poder darnos la oportunidad de tener la reconciliación con Dios. ¿Sabe qué? Usted y yo teníamos que éramos los merecedores y los portadores del castigo que recibió Cristo. Pero Él, el que era sin pecado, se hizo pecado por usted y por mí, para darnos la oportunidad a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje y el corazón de lo que enseña la Biblia. Entonces, avanzando un poquito más, decía que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo que al mundo? Solamente la Biblia, el Antiguo Testamento, el Tanaj, es solamente para nosotros los judíos, ¿verdad? La expresión justamente al mundo hace posible la salvación para todo aquel que en Él cree. Ya no es solamente para el judío, no es para cierta religión, no es para ciertos seres humanos de una categoría elite que están más cerca de Dios. Es tan profundo y a su vez tan sencillo que solamente basta con creer. Cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, sígame en esta historia, dice que habían dos ladrones al costado, uno a la izquierda, otro a la derecha. Uno le maldecía, uno se burlaba de él, estando todos en el lecho allí de muerte, pero el del otro lado le decía al otro ladrón: ¿cómo tú te burlas? Pero este hombre no ha hecho nada. Sigo parafraseando. Y el ladrón de la izquierda cree en Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Ese ladrón había sido justamente condenado a muerte por su condición, ¿verdad? Porque así lo determinó la justicia romana en ese tiempo, y fue condenado a la pena de muerte. Ese ladrón en ese momento no tuvo tiempo de ir a la iglesia, no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo, ¿verdad?, de tomar la comunión, no tuvo tiempo de nada. Solamente estando en el lecho de muerte, miró a Jesús y creyó en Él y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe quién fue el primero en entrar al reino de los cielos? Un ladrón. Un ladrón que miró solamente a Cristo. No miró la condena social, no miró todos aquellos la deuda que había cometido con la sociedad y por el cual estaba condenado. Aún en ese momento creyó en la palabra de Jesucristo y le dijo: Señor, acuérdate de mí. Y el mensaje del Evangelio es tan poderoso y tan fuerte que es capaz de salvar con tan solamente creer. ¿Está usted seguro de su salvación en esta noche? ¿Está usted seguro que si en este mismo día usted parte, porque nadie tenemos la vida comprada, dónde se va cuando cerremos los ojos? ¿Está usted seguro de que es un hijo de Dios? ¿Está usted seguro que Cristo vive dentro suyo? Cada uno lo sabemos. Porque la muerte es algo que todos tenemos que enfrentar alguna vez. Por eso, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Es lo que, avanzando en el texto, quería hacer ver el Señor Jesucristo a Nicodemo. Si has venido en esta noche con una carga, déjame poner los cimientos para que entiendas, con todo respeto lo digo, en qué consiste el Evangelio. La buena noticia de que Jesucristo nos ama y vino a rescatarnos. Eso es el Evangelio. Por eso sigue diciendo el texto
que la expresión al mundo hace posible la salvación, porque los escritos judíos hablaban solamente sobre el amor sobre su pueblo Israel. La expresión de tal manera significa que es una manera inexplicable. Dice Primera de Juan 3:1 que ilustra este tipo de amor de Dios sobre nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El que no conoce a Dios es muy difícil que pueda dar amor, porque Dios es amor. Y la mayor necesidad que hay en el mundo hoy día es el amor, los unos con los otros. La ciudadanía viene muchas veces a buscar en el funcionario policial el socorro, el auxilio, ¿verdad? Y qué bueno es que el policía, para poder atender al ciudadano, esté lleno del amor de Dios. ¿No seríamos mejores funcionarios? ¿No funcionaría mejor nuestra policía? ¿No funcionaría mejor nuestra sociedad? Porque para ser buenos funcionarios, primero tenemos que ser buenos ciudadanos. Y para ser buenos ciudadanos tenemos que ser buenas personas, buenos papás, buenos hijos, buenos hermanos, buenos esposos. Y el único que es capaz de declararnos buenos no somos nosotros. El Señor es quien nos hace justo en la sangre de Cristo. Avanzando un poco más, dice el texto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra allí unigénito es clave para entender el sentido del Evangelio. La palabra unigénito en el griego monogenes, se pronuncia monogenes, significa único en su especie. Strong número 3439, la palabra monogenes significa único en su especie. Es decir, que ese verso está enseñando la identidad de Cristo. ¿Qué significa esto? Jesús no era un profeta, Jesús no era un maestro de religión, no era el fundador de una nueva religión, no era un revolucionario, no era un pacificador. La Biblia enseña, la misma Biblia da cuenta que Jesús es Dios. Y usted recibe a Cristo y recibe a Dios. Es el Hijo, la Biblia habla de un solo Dios manifestado en tres personas. La doctrina de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no son tres dioses, es un mismo Dios manifestado en tres personas. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Los tres en la misma sustancia. Y Jesús es el monogenes, es el único en su tipo que comparte la misma sustancia y naturaleza de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la posibilidad, cuando creemos en Cristo, de ser adoptados hijos de Dios. Pero Cristo es hijo en la misma sustancia y naturaleza. Entonces Jesús no es un maestro de religión o un filósofo, Jesús es Dios. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, es Dios quien vive en nuestro corazón. Por eso es importante entender lo que enseña el Evangelio comprimido, y nosotros muchas veces leemos y sabemos hasta de memoria, pero pasamos por alto toda la profundidad teológica que tiene, que es maravillosa, ¿verdad? Y también sigue diciendo el texto que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna, estimados, es el regalo más grande de Dios para el hombre y lo pone a nuestra disposición. Lo pone a nuestra disposición por medio de la fe que es en Jesucristo, autor y consumador de ella. ¿Estás seguro de que tienes la vida eterna? El Señor en esta noche pone a nuestra disposición el regalo de la vida eterna. No es que yo tenga que portarme bien, solamente creer en lo que Jesús pagó por mi vida, porque Él hizo ya la obra y yo lo recibo por gracia. Pero no tengo que hacer nada, Jesús ya hizo todo. Solamente necesitamos creer en lo que Él hizo y seguirlo a Él. Esa es la buena noticia del Evangelio.
Finalmente, también es importante, allí en el verso de Juan 3:16, que lo tengamos en pantalla, por favor, ver los tiempos verbales. Ver, por ejemplo, dice que porque de tal manera amó. Fíjese la profundidad teológica bíblica que estamos analizando. Que de tal manera amó. Pretérito perfecto simple, modo indicativo, tercera persona del singular. Amó que ha dado, sigue en tiempo pasado, ha dado a quien, a su Hijo único, para que, dice que Dios amó en tiempo pasado, que ha dado para que todo aquel que en Él cree, no dice para todo aquel que en Él creía, para todo aquel que en Él cree, es un presente continuo, porque desde la cruz del Calvario llega hasta nuestros tiempos. La palabra de Dios sigue vigente para usted y para mí en esta noche. Y que Dios, que este verso nos enseñe que Dios nos ha amado, nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. A mí me tiene que dar la seguridad de que Dios me ama. No porque yo merezca el amor de Dios, no porque yo, por mis capacidades, por mis títulos profesionales, por mi jerarquía. Dios me ama porque su naturaleza es amor y Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es amarnos de tal manera que ha dado a su Hijo para que pague lo que usted y yo no podríamos hacerlo jamás. La muerte que tuvo Cristo. Con la muerte de Cristo se satisface la justicia de Dios y de esa manera nos declara justo, no de los pecados que hemos cometido, sino de los que hemos cometido en tu pasado, quizá antes de cuando eras joven, cuando eras jovencito, quizá ahora, o los que vas a cometer. Jesús pagó por todo. De tal manera Dios ha decidido amarnos. ¿Usted cree que Él no sabe los pecados que estamos cometiendo ahora o que vamos a cometer mañana? Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Él sabe los errores que vamos a cometer en el futuro también. Sin embargo, ha decidido amarnos. Por más sucio que podamos estar, el Señor nos ofrece la reconciliación en Cristo. Y en su amor se satisface la justicia de Dios. Muchas veces me ha tocado ministrar a policías, poder hablar con ellos, y gente que dice: yo en mi pasado, tengo un pasado que ahora me pide cuentas, y la verdad que me he equivocado, he causado infidelidad matrimonial, tengo hijos que no son reconocidos y yo sé que está mal y mi vida está desordenada y me siento mal. A ese punto se charla en lo que es la consejería pastoral espiritual cuando en capellanía. Situaciones aberrantes donde las personas, ¿verdad?, sufren por un pasado como que Dios no lo sabía. Por supuesto que no está bien una cosa como esa, pero Dios te dice: no temas, yo te ayudo. Vení, recibime en tu corazón y juntos empecemos a ordenar nuestra vida. ¿Qué es más preciado que lo que aprendemos, verdad? Mencionaba hoy el capellán Fabián Kachuk en la escuela de policía, ¿verdad? Aprendemos la disciplina, el orden. Aprendemos justamente a ordenar nuestra vida, y en eso consiste el Evangelio, en que podamos ordenar nuestra vida, en que podamos empezar a hacer bien las cosas. El Señor nos da la oportunidad hoy mismo, de reconciliarnos en Cristo Jesús y poder empezar a decirle, sincerarnos con el Señor, porque eso es lo primero que se requiere. Y orar es hablar con Él y decirle: Señor, yo me siento desordenado delante de ti, tengo cosas que ordenar en mi vida. Él te dice: yo te ayudo, no temas, yo te tomo de tu mano derecha y juntos empecemos a ordenar lo que está mal. El Señor nos da el poder a través del Evangelio, este mensaje preciado, de poder ordenar nuestra vida y caminar juntos de la mano de Dios. ¿Y sabe qué? Muchas veces se escucha un falso evangelio que es, por ejemplo, venía Cristo y automáticamente se van a terminar todos tus problemas.
Vení a Cristo y tus cuentas se van a pagar solas. Vení a Cristo, ¿verdad? Y tu esposa va a cambiar. Y muchas veces eso es un falso evangelio, que no es bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios hace magia. Señor, quiero que mi esposa cambie. Y como que Dios va a sacar una varita mágica gigante. ¡Plim! Tenés esposa nueva. Dios no hace magia. Dios tiene que tratar con mi vida, tratar con mi carácter. Y cuando empiezo a cambiar yo, entonces empieza a cambiar mi entorno. Dios va a empezar, cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor, Él empieza un proceso en nuestra vida, que ese proceso dura toda la vida hasta el momento de que partimos. Empieza a ordenarse nuestra vida, nuestros caminos. Empieza a ordenarse las cosas que miro por las redes sociales. Empieza a ordenarse el tiempo que le dedico a Dios. Empieza a ordenarse el tiempo que le dedico a mis hijos. El tiempo que le dedico a mi esposo, a mi esposa. ¿Hace cuánto cumplo siempre con mi servicio? Y por supuesto que estamos sujetos, ¿verdad?, a lo que es justamente el protocolo policial y demás, ¿verdad? Y tenemos que acudir y cumplir nosotros. Pero también hace cuánto no me hago lugar y me hago el tiempo, ¿verdad?, para ir a ver el partido de básquet de mi hijo. ¿Por qué no, así como esta noche nos preparamos para venir aquí, también no preparo un día para sorprender a mi esposa e invitarla a comer los dos solos? ¿Hace cuánto no hago eso? ¿Hace cuánto quizá no le llevo un ramo de flores? ¿Hace cuánto no me siento a escuchar a mi hijo? Y sabe que el tiempo pasa y no se recupera. Y yo quizá ya tengo tal jerarquía, pero el tiempo que no estuve con mi hijo no lo voy a recuperar. Muchas veces vivimos atendiendo las cosas importantes y vivimos atendiendo las cosas urgentes, y descuidamos las importantes. Muchas veces pensamos que son sinónimos las cosas urgentes e importantes. ¿Sabe que no? ¿No es lo mismo? A mí me puede urgir, por ejemplo, un ejemplo muy coloquial, me puede urgir cambiar mi celular, ¿verdad? Porque está viejo, porque no tiene memoria, porque está obsoleto, porque está roto el flex. Pero ¿sabe qué es más? Eso es lo urgente. Pero más importante es que yo pague la luz. Porque si no pago la luz, no voy a tener energía eléctrica directamente. Entonces, y nosotros, nuestra función muchas veces, sobre todo en la jefatura, vivimos atendiendo cosas y el tiempo se nos vuela. Necesitamos la sabiduría de Dios para invertir en las cosas importantes. ¿Y sabe qué? Usted ha venido en esta noche porque usted considera que es importante Dios. Y el Señor ve. Usted no ha venido aquí por casualidad. Quizá, como decía el capellán Ledesma, usted ha sido ordenado para venir aquí, pero no fue su superior. Es Dios quien lo trajo aquí en esta noche para que usted escuche esto. Dios está hablando a tu vida, Dios habla a mi vida. No hay nada más importante que Dios. No hay nada más importante que recibirlo en nuestro corazón. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo tiempo pasado, para que todo aquel que en Él cree, en tiempo presente, un presente continuo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que Dios tiene preparado la vida eterna. ¿Eres capaz de creer en Cristo? ¿Eres capaz de reconciliarte con Él? ¿Eres capaz de decidirte por Él? En el Evangelio no existe algo así como mi religión me prohíbe o la carga de ir a la iglesia. No. Ya a esta altura, estimados, hay oficiales superiores aquí, jefes de carrera, con convicciones hechas, que han pasado cuántos peligros, cuántos procedimientos, han tratado con mucha gente de diferentes clases sociales y está forjado en sus convicciones personales. Qué bueno sería que nosotros, que nos estamos, ¿verdad?, transitando esta carrera policial, podamos hacer de nuestras convicciones, parte de nuestras convicciones firmes, tener presente a Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra carrera y en nuestra familia. Todo pasa, pero la palabra de Dios no deja de cumplirse. Todo pasa, pero los únicos que quedan son nuestra esposa, nuestros hijos, que siempre nos reciben.
necesitamos a Dios. Necesitamos ordenar nuestras prioridades. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Todos tenemos algo que ponernos a cuenta. Aquel que dice, yo no tengo nada que ponerme a cuenta, yo soy el primero. Siempre hay algo que ponernos a cuentas con el Señor. En eso consiste el Evangelio. Y para finalizar, habla también acerca de la condenación. El verso bíblico que estudiamos dice, verso 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sabe cuál es la mentira más recurrente que habla a nuestra mente y que viene del enemigo de Dios? Dios no te va a perdonar. Lo que hiciste es muy grave. Lo que hiciste es reiterativo ya. El Señor Jesucristo, cuando le enseñó a orar a sus discípulos, Mateo capítulo 6, ya le dice, a partir de ahora, el pueblo judío tenía muchos nombres para Dios. Hasta el Antiguo Testamento le decían Adonai, le decían el Shabbat, le decían Jehová Nishi, y hay diferentes términos para llamar a Dios. Cuando el Señor Jesús enseña a orar a sus discípulos, a partir de ahora no digan más nada de eso. A partir de ahora díganle, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Dios se presenta como nuestro Padre. Él quiere ser tu papá y mi papá. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Esto nos pone a nosotros, nos moviliza y nos pone en tomar una decisión. ¿Cuál será tu decisión en esta noche? Quizá alguno ya es hijo de Dios y otros lo estamos pensando. Todos tenemos que tomar una decisión al respecto. Él pone a nuestra disposición la vida eterna y habla justamente por eso, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aquel que piensa que Dios es un viejito sentado allá arriba que me está mirando y anotando todos mis errores, ¿verdad? En una lista negra, como llamamos en la policía, que Él tiene una lista negra donde va anotando, oh, no, hoy mentiste, hoy dijiste malas palabras, hoy fuiste malo con tu esposa. Ese no es Dios, no es el Padre de Jesús. Dios intenta reconciliarnos con Él. Para eso vino Cristo. Aquel que tiene la imagen de un Dios sentado allá arriba enojado, ese no es el Dios de la Biblia, mentira del diablo. Dios vino para reconciliar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Y una cosa más, dice el verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, verso 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La condenación de la que está hablando también es un presente continuo. ¿Por qué? Porque el que no cree ya ha sido condenado. No es que serás condenado. Muchas veces nosotros creemos que todo empieza, ¿verdad? El día que morimos, ahí San Pedro evalúa, bueno, a ver, vos te portaste bien, bueno, entonces te vas al cielo, si no te vas al infierno. No, ese no es el mensaje de la Biblia. Dice que el que no cree ya ha sido condenado también en tiempo pasado, porque no ha creído en el único nombre en el cual hay salvación, que es Jesucristo de Nazaret. No es cuestión de religión, no es cuestión de ser buena persona, no es cuestión de portarme bien. Por supuesto que debo portarme bien y tener una ética profesional, una ética, ¿verdad? Y tener una buena moral, porque la moral no tenemos por casualidad, la conciencia nos ha dado Dios. Pero dice que aquel que rechaza a Cristo ya ha sido condenado. No es que será condenado cuando muera, es condenado desde ahora. Nuevamente insisto, Dios nos está poniendo el Evangelio y nos obliga a tomar una decisión. Él nos ofrece la vida eterna. ¿Qué vamos a elegir nosotros? Estimados, el amor cristiano es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por eso, la persona que no es capaz de amar desinteresadamente a su prójimo, tampoco ha conocido el amor de Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
en la posición que estamos, le invito a inclinar sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he presentado tu santo evangelio, Señor, lo más fielmente posible, Señor. Señor, yo te agradezco, Señor, porque para mí es un privilegio y una honra, Señor, poder hablar estas cosas, Señor, a mis superiores, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Señor, mira los corazones. Señor, tú has hablado en esta noche y esto nos obliga, nos pone en situación de tomar una determinación, recibirte a ti o no. Por eso yo le invito a que usted allí en privado, sin mirar al costado, sin distraerse, hable con Dios. Es el momento de hablar con Él. Dígale: Señor, te necesito. Hable con Él, con sus palabras. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche me arrepiento de mis pecados. Señor, sé que tengo que cambiar, sé que tengo que cambiar mi carácter, sé que tengo que ser un mejor esposo, sé que he descuidado a mis hijos, sé que tengo que ser mejor jefe, sé que tengo que ser mejor compañero. Señor, te necesito. Si no me das el poder del evangelio, no puedo cambiar. No es con tus fuerzas, es con la fuerza de Cristo. Por eso en esta noche, pedile las fuerzas a Jesús. Decirle: Señor, ayúdame a cambiar. Te necesito. Reconozco mi condición pecaminosa delante de ti y me arrepiento, Señor. En consecuencia, te recibo como mi único Señor y mi Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo, quiero ser tu hijo. No quiero salir de este lugar tal y como entré. Lleva, Señor, mi conciencia, lleva mis pecados. Tú me has perdonado. Y si oraste de esta manera, tengo la buena noticia de que el Señor Jesús te ha perdonado. Ahora, en consecuencia, tienes que perdonarte a ti mismo. Muchas veces Dios nos ha perdonado a nosotros, pero no podemos gozar del perdón de Dios, de esa liviandad, porque somos nosotros los que no nos perdonamos a nosotros mismos por los errores cometidos en el pasado. Estimado camarada, perdónate a ti mismo también. Y manos a la obra, a vivir el poder transformador del evangelio. Dios le bendiga.